La herencia de Carlos de Habsburgo fue el resultado de una política patrimonial estratégica entre las dinastías trastámara y austriaca. De Felipe de Habsburgo y su abuelo Maximiliano I, Carlos heredó los Países Bajos. De su abuela María de Borgoña, el Ducado de Luxemburgo y el Franco Condado. Las coronas de Castilla y Aragón le llegaron de los reyes católicos, en medio del conflicto por Juana la Loca. Carlos fue educado en la tradición borgoñona y declarado mayor de edad en 1515. Su vasto reino se configuró como una monarquía patrimonial. La Casa de Castilla, por su parte, mantuvo servicios como el de capilla y montería, lo que sirvió para integrar a las élites territoriales del imperio, que progresivamente se irían hispanizando. Carlos, como nuevo rey, necesitaba ingentes cantidades de dinero para trasladarse entre sus dominios y mantener su vida cortesana, recurriendo a letras de cambio. Su consejero, Chievres, un francófilo con intereses económicos, fue influyente. Los castellanos percibieron que, a pesar de sus gastos y del sostenimiento de la corte, carecían de poder dentro de la Casa de Borgoña. Esto generó un sentimiento antiflamenco. Durante la estancia de Carlos en España, con cortes en Valladolid, Zaragoza y Barcelona, se generó un gran gasto sin beneficios aparentes para Castilla, acumulando deudas y exigiendo más dinero para la contienda imperial. Maximiliano I había intentado que su nieto fuera rey de los romanos en vida para asegurar la sucesión imperial. Desde 1518, Carlos había encargado la reunión de letras de cambio, cargando el gasto sobre el dinero castellano. Esto supuso un fuerte endeudamiento y sobornos a los electores, superando la capacidad de Francisco I. En 1519, Carlos fue elegido y se dirigió a Aquisgrán para su coronación como rey de los romanos, siendo reconocido emperador sin necesidad de la sanción papal inmediata, la cual llegaría más tarde. Las comunidades de Castilla representaron un conflicto por la transformación de las élites, la nueva corte y el Estado de Castilla a principios del siglo XVI. La sociedad bajomedieval, con privilegios para la nobleza y las élites urbanas y jurisdicciones señoriales, municipales y reales, vio en la soberanía castellana una compleja relación entre el rey, la corte y las ciudades. La llegada de una corte extranjera que alejaba a los intereses castellanos del poder y explotaba sus recursos rompió el pacto político existente, iniciando la conflictividad. La revuelta se expandió por Castilla, con muchas ciudades adhiriéndose a la causa, como Ávila o Tordesillas. La derrota del ejército comunero en Villalar en 1521 marcó el fin de la revuelta, y sus líderes fueron ajusticiados. La pacificación total no llegó hasta el perdón de todos los santos. En Aragón, en paralelo a las comunidades, se produjo el conflicto de las Germanías, entre 1519 y 1523. Sus orígenes radican en la crisis alimentaria, la desprotección real, las epidemias y la debilidad del gobierno. Los gremios se organizaron para tomar el control, lo que derivó en violencia urbana y revueltas rurales. El ejército real reprimió el levantamiento, poniendo fin al conflicto. La llegada de Carlos V como emperador en 1521 fue diferente a su primer contacto con Castilla y Aragón. Las revueltas de las comunidades y Germanías, junto con la guerra contra Francia, le obligaron a replantear su gobierno. Introdujo reformas en la Casa de Borgoña para contentar a los descontentos, iniciando un proceso de hispanización de la corte. Las casas de Castilla y Aragón se mantuvieron con una parte siempre acompañando al emperador. Estas casas sirvieron para integrar a las élites de todos los reinos, actuando como centros de gasto y consumo. La política dinástica se reordenó con su matrimonio con Isabel de Portugal a mediados de la época, una demanda de los afines a los comuneros y a la nobleza castellana para estrechar vínculos con Portugal.
Este matrimonio buscaba contentar a las élites castellanas. Carlos V se estableció en Castilla durante una década implementando reformas. Castilla se convirtió en el corazón de su imperio, un territorio pujante económica y demográficamente durante este siglo. La administración se llevó a cabo a través de consejos medievales que gobernaban mediante leyes recopiladas. Estos consejos, junto con los consejeros, implementaron toda la política. El Consejo de Aragón también acompañaba, con su propia composición territorial. Estos consejos sirvieron para integrar los territorios teniendo funcionalidades jurídicas. En 1524 se constituyó el Consejo de Indias para incorporar los virreinatos de México y Perú, una demanda de gobierno directo. Letrados y expertos se encargaron del Consejo, convirtiendo a las Indias en un reino administrativo propio, asemejándose al modelo de la Corona de Aragón. Y se crearon reales audiencias. Navarra mantuvo su propio consejo. En Italia, los virreinatos y consejeros para coordinar la administración se configuraron a mediados del siglo. Portugal y Flandes se incorporarían a este sistema más tarde. Los consejos eran reglamentarios, regidos por normas y personal específico. También existían comisiones, pequeños grupos de consejeros que seguían instrucciones específicas. Posteriormente se organizó un Consejo de Hacienda. Otros consejos relevantes eran los de Cruzada y de Estado. El comisario de Cruzada instituía bulas con jurisdicción, hasta que se constituyó como consejo. La Inquisición era una entidad aparte, con sus propios cargos y legalidad jurisdiccional. Las órdenes militares también se constituyeron como consejos propios, instituciones caballerescas clave en la Reconquista. Cada consejo tenía administraciones, secretarios o presidentes que conocían los asuntos. Francisco de los Cobos fue una figura relevante, participando en varios consejos y siendo clave para la organización de la administración. El sistema era dinámico y se ajustaba a las situaciones. Si Carlos salía del reino, se establecía una regencia, y si el rey visitaba un reino, el virrey perdía sus funciones. Las regencias, a cargo de miembros de la familia real, mantenían las instrucciones mientras el rey estaba ausente. La regencia y el virreinato dependían del territorio. En Castilla, las regencias recayeron en su esposa Isabel, y más tarde en su hijo Felipe, quien aprendía de la experiencia. El modelo de regencia en las familias, con muchas mujeres al frente, fue un núcleo de poder cortesano. La Corte de Castilla era un órgano de representación estamental, compuesto por la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades con derecho a voto. De origen medieval, contaba con varias cámaras, una para cada estamento. La representación era elegida por regimiento en cada villa o ciudad. El rey convocaba las Cortes cuando las necesitaba, principalmente para recaudar dinero y aprobar impuestos. Una administración en la corte servía al rey o a la regencia. También existía un gobierno territorial en las chancillerías, tribunales de justicia. Los corregidores representaban al rey en los ayuntamientos principales, con amplias competencias fiscales y judiciales. La Hacienda Real era el órgano encargado de las finanzas del reino. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba organizado en entidades territoriales sujetas a un derecho imperial pero diversas. El reconocimiento de la autoridad imperial se complementaba con nuevas instituciones. El Reichstag o Dieta era un parlamento donde se reunían los electores y se discutían cuestiones religiosas. Los círculos articulaban los impuestos y el reclutamiento. La Cámara Imperial de Justicia era el organismo para los litigios y la Cancillería Imperial la administración documentaria del imperio. Fernando, hermano de Carlos, se convirtió en el archiduque de Austria y rey de los romanos en 1522, administrando el imperio en Austria, según un acuerdo en Bruselas.
Fernando creó su propia corte, ampliada por su adquisición de los títulos de rey de Bohemia y Hungría por parentesco. Implicado en los asuntos del imperio, Fernando jugó un papel mediador entre luteranos y católicos. Por ejemplo, en 1548, el reparto de la Casa de Austria en 1551 dividió la rama española para Carlos y luego Felipe, y la de Viena para Fernando y luego Maximiliano. Los Países Bajos estaban divididos en varios condados y ducados, cada uno con sus propias administraciones, leyes y representaciones. Lo común eran los estados generales. El gobierno se realizaba mediante regencias, como la de Margarita de Austria y posteriormente María de Hungría, educada con ella. El gobierno se basaba en consejos colaterales, el consejo privado, el de Estado y el de finanzas, cada uno con sus asuntos específicos. Las mujeres de la Casa de Austria fueron núcleos de poder cortesano y desempeñaron una función dinástica que cohesionaba la casa. Se establecieron virreinatos en Italia en cada territorio, como Nápoles o Milán, con grandes competencias y sus propias cortes. Nápoles, una gran ciudad mediterránea, tenía sus propios consejos y consistorios, y divisiones administrativas. La incorporación del Ducado de Milán, un territorio estratégico y foco de conflictos con los reyes franceses, fue un motivo constante de guerra. Tras la muerte del duque Sforza, Milán fue la causa de la guerra con Francisco I, basada en derechos hereditarios, hasta que se alcanzó la paz. Milán contaba con su propio gobernador. Cada territorio mantenía su diversidad administrativa, pero la monarquía de los Austrias y el Imperio español se cohesionaron. El primer enfrentamiento con Francia comenzó en 1521, en el frente de Milán. Tras varias batallas, el asedio de Pavía resultó en una derrota francesa y la captura del rey Francisco I, quien fue llevado a Madrid. El Tratado de Madrid de 1526 estableció el status quo y puso fin a las pretensiones francesas. Tras la liberación del rey se formó la Liga de Cognac contra Carlos V, aliando a Francia con el Papa Clemente VII, lo que condujo al saqueo de Roma en 1527. En 1528, Andrea Doria, aliado francés, cambió su lealtad a Carlos V, lo que llevó a nuevos tratados de paz con el Papa y con Francisco I. Carlos logró una situación hegemónica en el territorio y fue coronado por el Papa en Italia, dando inicio a su discurso ideal de imperio cristiano. Desde 1530 hasta 1544, Carlos V se enfrentó a los turcos otomanos. Tras la batalla de Mohacs, los turcos avanzaron y sitiaron Viena en 1532. Carlos, junto a los príncipes alemanes, acudió a liberarla. Para frenar su avance en el Mediterráneo, se planificó la conquista de Túnez en 1535, una alianza de países. Tras el triunfo, Carlos se dirigió a Roma y proclamó un discurso llamando a la unidad cristiana contra los turcos. Sin embargo, una nueva pugna en Milán truncó esta idea. Los turcos continuaron su avance en el Mediterráneo. Se mantuvo la política norteafricana de los reyes católicos con la toma de Melilla, Orán o Argel. Un intento de tomar Argel en 1541 resultó en un fracaso. Un nuevo enfrentamiento con Francia en la década de 1540, con Milán nuevamente como objetivo, se prolongó hasta la paz de Crepy en 1544. Estas guerras fueron extremadamente costosas. Entre 1544 y 1551, Carlos V se enfrentó a la Liga de Esmalcalda, una agrupación de príncipes protestantes alemanes. Con tregua con Francia y Solimán, la victoria de Mühlberg fue significativa, pero a la larga, Carlos tuvo que firmar la Paz de Augsburgo en 1555, que reconocía la fractura religiosa del cristianismo. Previamente, en 1548, se había firmado el Interim de Augsburgo como paz religiosa provisional. De 1551 a 1557 los conflictos se intensificaron, con Enrique II de Francia aliándose con los protestantes, poniendo en jaque a Carlos V. El prolongado sitio de Metz
fue costoso para el imperio, obligando a Carlos a retirarse hacia Innsbruck, donde fue asediado por los franceses y tuvo que huir. La paz de Augsburgo de 1555 puso fin a la guerra religiosa. En 1551, Carlos V comenzó a abdicar en favor de su hijo Felipe II, cediendo todas sus coronas en un año, debido al agotamiento del rey y a la crítica situación económica. La guerra con Francia no terminó hasta la paz de Cateau-Cambrésis en 1559, no sin antes la victoria de San Quintín en 1557. Estas guerras con Francia se extendieron durante 60 años desde la época de Fernando de Aragón. Detrás del ejército y las batallas, los asientos, los contratos financieros y militares jugaron un papel crucial, vinculando la revolución militar con los intereses de negocio. Castilla fue el pulmón financiero del imperio. El gasto dinástico fue el punto de partida. Las obligaciones a pagar requerían la búsqueda constante de recursos. Este gasto incluía el militar ordinario, es decir, el mantenimiento de la guerra, el cortesano, las casas reales, administración y mercedes, y los gastos financieros, los costos de pedir dinero por el déficit o transferencias de moneda.